Bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Espero se encuentren bien. Pues vamos a dar inicio con esta segunda sesión virtual de este módulo 3, en el cual pues vamos a abordar la unidad 2, una unidad que pues es interesante porque ahora vamos a abordar desde diferentes disciplinas, vamos a abordar los fenómenos naturales, ¿verdad? Acuérdense que de la otra semana estuvimos enfocándonos en acontecimientos históricos o fenómenos sociales. Ahora vamos a hablar de fenómenos naturales y el análisis, la interpretación, pero desde un enfoque interdisciplinario. Pues bien, bienvenidos a todos y a todas y pues vamos a iniciar porque veo que algunos son muy puntuales, entonces por respeto a aquellos que entran puntualmente, vamos a dar inicio. Muy bien. Bien, entonces les comentaba, vamos a dar inicio a esta sesión y voy a compartirle, ya nada más me dicen si se alcanza a ver la pantalla, es lo que voy a compartirles, ¿no? Bien, ahí sí lo alcanzan a ver o todavía no ven No se ve. están viendo, ¿verdad? A ver, permítanme un momentito, nada más. Sí, gracias. Nada más igual, a ver, déjame ver otra vez. Si ahorita me dicen, por favor, me apoyan ya diciéndome si se alcanza a ver, ¿va? Sí, ya se alcanza a ver. Ya, Gracias, ya se ve. Ya se ve. muy amables, Julie, gracias, Jenny. Y también, pues, agradecerles que estén Ceci, Cielo y Ana Fer. Gracias que están el día de hoy en esta clase, ¿verdad? Que hacen todo el esfuerzo porque sé que tienen ocupaciones, ¿verdad? Tienen muchas ocupaciones y pues les agradezco que estén en esta sesión. Bien, módulo 3, el lenguaje en la relación del hombre con el mundo. Ya la semana pasada que iniciamos el módulo, ya abordamos precisamente la importancia del lenguaje, ¿verdad? Tanto que hay lenguaje verbal, lenguaje no verbal y también a veces utilizamos el lenguaje icónico o un lenguaje gráfico, ¿verdad? Cada ciencia tiene una forma diferente de expresar aquellos resultados o argumentos que son propios de esa ciencia. Entonces, cada ciencia también tiene un método, también tienen un objeto de estudio diferente. Entonces, por lo mismo, las ciencias tienen un lenguaje diferente, ¿no? Entonces, tendemos a nosotros a interpretar la realidad, a interpretar el mundo que nos rodea, pero son muy importantes las ciencias, ¿verdad? Evitar nada más las creencias, los prejuicios con los cuales ya contamos e irnos haciendo de un pensamiento o de un conocimiento más científico, ¿sí? Por eso va a ser muy importante este módulo porque ustedes tienen este acercamiento con las ciencias y saber que hay clasificación de ciencias, hay diferentes ciencias naturales, sociales o formales y factuales, ¿no? Entonces vamos a tener diversas ciencias y precisamente nos sirven para interpretar la realidad. Por eso es el título que lleva nuestro módulo, al módulo 3. Ya les di la bienvenida, ¿verdad? Punto número 2, vamos a ver la introducción a la semana 2. Punto número 3, recomendaciones para las actividades integradoras. Punto número 4, asuntos generales. Y 5, preguntas y respuestas, que considero que es lo más importante porque ustedes pues les generan ciertas dudas o inquietud el hacer ciertas actividades integradoras. Entonces, pues ojalá, si tienen alguna duda, pues las puedan externar al final de esta sesión. Muy bien. Entonces, en esta semana 2, como les decía al inicio, vamos a ver la unidad 2. Se titula El estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. Ya los que estuvieron en la sesión pasada conmigo, ya ubicaron a qué se refiere un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno social o un fenómeno natural. Hoy vamos a ver también
qué es un fenómeno, ¿va? Y por qué es importante establecer en la realidad, problematizar la realidad y saber que existen diferentes fenómenos, ¿no? Bien, pero también, ¿qué es esto de una perspectiva disciplinaria? Miren, cada persona tiene una visión, ¿sí? Entonces tú tienes una visión de la vida, tienes una visión de la sociedad, de la familia, entonces tenemos o existen diferentes visiones, ¿verdad? Pero también nosotros ya la manera de cómo interpretamos la realidad, de cómo analizamos la realidad, sí, nosotros ya tenemos una perspectiva, es decir, desde dónde estamos ubicados y desde dónde podemos analizar e interpretar la realidad. Entonces, les decía la semana pasada, es muy importante tener un enfoque o una perspectiva interdisciplinaria. Hay personas que se casan nada más con una ciencia, ¿sí? Y piensan que de lo que dice esa ciencia y desde el método de esa ciencia, desde el objeto de estudio de esa ciencia, es la verdad absoluta. Y no, ahora sabemos que si nosotros estudiamos un fenómeno o una situación o una problemática desde diferentes ciencias, ¿sí? Eso nos va a enriquecer, ¿sí? Es diferente que yo pueda ver desde diferentes ángulos una problemática a que simplemente lo vea desde, desde un ángulo, desde una visión, ¿sí? Entonces, fíjense la riqueza que tenían nuestros pueblos o nuestras culturas originarias, ¿verdad? De los mayas, de los aztecas, de diferentes culturas, ellos tenían no solamente una visión, ellos tenían una cosmovisión, que todavía algo más complejo en lo cual las personas por eso compartían, se identificaban con ciertas cosas, porque ellos tenían una filosofía o tenían una cosmovisión, ¿sí? Y ahora es difícil esto, ¿verdad? En ocasiones el tener una visión tan global de las cosas. Entonces es más importante que tengamos una visión más global de las cosas, ¿no? Bien, aprendizaje, no los leemos todos, no se asusten, nada más. Aquí lo importante es establecer de manera muy sencilla o parafraseando y rescatando los conceptos clave. Por ejemplo, en esta unidad 2 vamos a reconocer el concepto de ciencia, ¿sí? ¿A qué se refiere la ciencia? Porque es diferente el concepto de conocimiento, el concepto de ciencia, concepto de tecnología, de técnica. Estos conceptos los inventaron o ya los tenían desde los griegos, ¿sí? No es algo nuevo, eso no es de siglos, de los últimos siglos, no. Eso es ya de siglos de la antigüedad. En los romanos, los griegos ya sabían lo que era ciencia, ya existía el concepto de conocimiento, ¿sí? Ya existía el concepto de técnica, o sea, todo esto ya existía, ¿sí? Pero aquí sí es importante que nosotros delimitemos cuál es el significado de la ciencia, ¿sí? El pensamiento científico. Entonces, cómo nosotros salir de un pensamiento cotidiano, de ideas que tenemos, prejuicios, creencias, a obtener un pensamiento científico, ¿verdad? También que ustedes ubiquen algunas de las ramas de la biología. Ustedes ya pueden hablar que hay la botánica, la zoología, la ecología. Entonces van a ustedes a ver en los recursos de esta semana las diferentes ramas de la biología y cómo se pueden relacionar la biología con otras disciplinas. A ver, si la biología estamos hablando de la vida, ¿sí? Si en biología hablamos de la evolución del ser humano, de la parte de los seres vivos, entonces pues se va a relacionar con todo, ¿verdad? Esto se puede relacionar, la biología se relaciona con todo porque hablamos de la vida. Bien, y también esto es muy importante, seguir insistiendo en las fuentes de información. Entonces, ustedes sí es importante que establezcan, por ejemplo, fuentes, sobre todo las que están ustedes consultando son más las fuentes electrónicas o fuentes digitales, ¿sí? Son las que se les brinda en prepa en línea, ¿verdad? Ya documentos, PDFs en digital, y también ustedes lo que más consultan son fuentes electrónicas. Pero el que ustedes digan, a ver, ¿qué es lo que va a ser, qué va a ser una fuente confiable? ¿Cómo puedo yo establecer que una fuente es confiable? Entonces, sí tenemos que ver, acuérdense, tanto de el saber si existe el nombre y apellido del autor o autores de un artículo que ustedes consulten, de una revista, de un periódico, tiene que establecer si es
esa persona es un científico, es un especialista, ¿verdad? Un profesionista que ha redactado, si ya inventó a lo mejor alguna teoría. No sé, sí es importante que ustedes establezcan que haya esos datos cuando ustedes investiguen una fuente, porque a veces nos vamos por lo primero que encontramos en la red y eso nos va a meter en problema, ¿no? Entonces, también que nosotros identifiquemos diferentes alternativas para interpretar los fenómenos naturales. Un fenómeno natural, pues lo puedo yo interpretar desde la biología, pero también está la estadística, existe la física, la química, la antropología, la filosofía, la sociología. Existen, por ejemplo, si yo veo el tema por ejemplo, del calentamiento global, sí, por ejemplo, calentamiento global, puedo yo enfocarlo desde la parte de la biología, desde la ecología, pero también cómo influye en el ser humano. Entonces, puedo utilizar la antropología, de ver de qué manera tiene consecuencias o perjudica al ser humano, de manera individual, ¿no? En su identidad. Pero también quiero ver cómo influye el tema del cambio climático o del calentamiento global. Yo quiero ver cómo influye en la sociedad. Está la ciencia o la disciplina que se llama sociología. Entonces, hay diferentes ciencias que me pueden aportar y tenemos que ver cómo se relacionan. Anteriormente, estimados estudiantes, se veían más bien las diferencias. Hubo una corriente científica, filosófica, denominada el positivismo. Entonces, de acuerdo al positivismo, aquí lo que se hizo más bien, y desde varios siglos antes, se hizo más bien separar las ciencias, ¿verdad? O sea que estas son más importantes, estas ciencias son secundarias, estas ciencias sí se pueden comprobar, son demostrables, estas no sirven porque no se pueden comprobar y lo que se investiga no es comprobable, ¿sí? No se puede demostrar. Entonces, anteriormente se tendía a separar, ¿verdad? A separar las ciencias y decir que no estaban vinculadas. Y actualmente la tendencia es a qué nos sirve, qué nos puede servir de las diferentes ciencias. Es decir, hay que valernos de todo lo que está a nuestro alcance. Bien, en la actividad, vámonos directo a las actividades integradoras, que es lo que a ustedes les va a interesar más. En las actividades integradoras, ¿sí? En la 3 de esta semana, la otra semana se hizo la 1 y 2, ¿verdad? En esta semana son la actividad integradora 3 y 4. Se titula La biología en mi vida. Entonces, vean cómo, aquí ya estamos hablando de una ciencia, pero no es importante nada más obtener conocimientos, que ustedes se hagan de ciertos datos, de información. De eso ya tenemos muchísimo. Pregúntele a un niño, pregúntele a un adolescente y a lo mejor tiene hasta más información que nosotros, porque su información va de manera exponencial. Como todo el tiempo están pegados aquí investigando cosas o están jugando o están consultando páginas y demás, ellos se dan cuenta de muchas cosas. Y es posible que en cuestión de información tengan más que nosotros, pero el conocimiento es diferente. Entonces, aquí sí es importante que nosotros ya ubiquemos desde la biología, ¿sí? De qué manera me puede servir el ubicar yo esta ciencia de la biología, de qué manera me puede ser útil para solucionar problemas de la vida cotidiana. ¿Sí? Primero, vamos a establecer, esto es una definición de qué es un fenómeno. ¿Sí? ¿De dónde? Yo les había recomendado en la primera sesión que sobre todo para definiciones, que busquen ustedes algún concepto, ¿sí? Buscarán en la RAE, en la Real Academia Española. ¿Sí? Entonces, precisamente porque pues, es la más confiable, ¿no? La Real Academia Española, para buscar alguna definición, algún concepto. ¿A qué se refiere un fenómeno? O sea, que nos vamos aquí y nos da 6 definiciones, ¿no? Pero aquí nos está diciendo el primero, la primera definición que nos da es la más completa, considero, y la que más nos puede servir en este momento. Dice que es toda manifestación que se hace presente a la conciencia de un sujeto y aparece como objeto de su percepción. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Es precisamente una relación, ¿sí? Una relación que existe entre un sujeto que conoce, que tiene conciencia, ¿verdad? Un sujeto que tiene conciencia, que va a la realidad.
¿sí? Que busca algo en la realidad, pero hay algo que se te manifiesta, ¿sí? También eso es importante porque nosotros a veces como sujetos de conocimiento ya estamos aburridos, cansados, ya nada nos admira, nada nos asombra. Entonces, ¿qué sucede? Pues aunque existan cosas en la realidad, cosas en el mundo, ¿verdad? Fenómenos que se manifiestan o que se pretende manifestar, no se da esto. ¿Por qué? Porque yo ya estoy vacunado, yo ya me vacuné contra una realidad. ¿Por qué? Porque no me gusta la realidad, o porque me aburre, o que no me gusta mi vida, no sé. Por eso en la primera clase les dejé de tarea observación. Para este módulo es muy importante que si tú quieres investigar, si tú quieres interpretar y analizar antes de todo eso, para que no se te haga aburrida la investigación, para que no se te haga aburrida lo que interpretan las ciencias y todo este rollo, es muy importante la observación. Entonces ustedes tienen que observar, no hay una observación directa en la cual ustedes vean que saliendo de aquí, o en su misma casa, ¿no? En la casa, si tienen contacto con la tecnología, en la calle, van a ver diferentes situaciones, van a ver diferentes problemáticas. Entonces, estos fenómenos, un fenómeno social, un fenómeno natural, se nos manifiesta. Si es un fenómeno natural, pues véanlo, o sea, acaban de pasar ahorita todavía se han presentado o se nos han manifestado diferentes huracanes, ciclones, ha pasado, no sé si ya esté pasando esta temporada, ¿no? Pero se nos han manifestado, o en ocasiones un terremoto, o la erupción de un volcán, o sea, estos fenómenos se nos manifiestan. Entonces es muy importante saber que el sujeto, a través de la observación, ¿sí? Puede percibir algo que está en su entorno, algo que está en su contexto, pero también tiene que haber algo que se nos manifieste. Esto es un fenómeno, ¿verdad? Entonces, este fenómeno puede ser estudiado desde diversas ciencias, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que hay muchas ciencias, pero entonces tienen ustedes que clasificarlas, ¿sí? Ahí está un recurso ahí en plataforma en el cual ustedes pueden clasificar las diferentes ciencias, ¿sí? Y ¿para qué? Para que ustedes cuando lean algo sepan esa lectura quién la redactó, ese texto quién lo redactó, qué científico, qué escritor, pero desde dónde la está redactando, desde qué ciencia, desde la historia, desde el derecho, desde la física, desde dónde se está abordando este, eh, este texto, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepan ustedes que un fenómeno lo podemos abordar de diferentes ciencias, ¿no? Entonces, en esta actividad 3, lo que ustedes van a realizar es reflexionar sobre cómo se relaciona la ciencia con tu vida, mediante el análisis de un problema de tu entorno abordado desde diversas disciplinas. Hay muchos problemas en el entorno, ya sean naturales, ¿verdad? En cuestión de inundaciones, lo que acaba de pasar, los huracanes, dependiendo en donde vivas, ¿verdad? Tu ubicación geográfica, pues se presenta incendios para otros en lugares en donde hay árboles y que hay vegetación o que hay sequías y demás, se pueden presentar incendios y todo eso. Y en ocasiones no necesariamente es provocado por la mano del hombre, sino que también pues, es parte de, ¿no? O sea, eso se da también en ocasiones como algo natural. Bien, ahora, otro concepto clave para las actividades de esta semana es conocimiento. Entonces, obviamente, las primeras definiciones no nos dicen mucho, ¿verdad? Que el conocimiento es acción y efecto de conocer, pero la segunda sí nos puede ya decir algo, ¿sí? Entendimiento, inteligencia, la razón. Entonces, el entender es diferente interpretar, es diferente identificar, es diferente comprender, es diferente comparar. Todos esos son actos del conocimiento, pero ustedes, apreciables estudiantes, vean cómo ustedes tienen que ir desarrollando habilidades intelectuales de orden superior. Si le pedimos a un niño de preescolar o de primaria, ¿verdad? Él se va a quedar a veces en el plano de identificar, en el plano de la reflexión. Pídanle ustedes a un niño de primaria
la reflexión y sí te pueden hacer una reflexión, ¿sí? De una forma, a veces como presentándoles un cuento, presentándoles un fragmento de una novela, pero te lo pueden interpretar y te pueden hacer una reflexión, te pueden identificar ciertos datos de manera explícita y muy pocos de manera implícita. Pero ya si pasan a secundaria, ustedes los que tienen hermanos, hijos o familiares, ya es en este caso una operación diferente a nivel intelectual de conocimiento, de aprendizaje. Entonces ya chicos de secundaria, ya no necesariamente necesitas cuestiones concretas para explicarles algo. Mientras a los otros, como decimos coloquialmente, les explicas con manzanas, ya a un niño a un adolescente en secundaria, a un joven en prepa, tú no es necesario utilizar objetos para explicar algo. De manera abstracta o de manera simbólica, ellos pueden hacer un aprendizaje o llevar a cabo un conocimiento. Entonces, es muy importante que ustedes sepan cómo el conocimiento tiene, en el caso del ser humano, debe de tender hacia habilidades de orden superior, ¿sí? Entonces el conocimiento, no nos podemos quedar con el conocimiento de un niño, nada más de estarnos preguntando de todo. Es padre, porque eso es hacer filosofía, el que ustedes se pregunten, hagan, tengan inquietud, interrogantes acerca del mundo, de lo que nos rodea. Pero después nos tenemos que ir especializando, tenemos que ir viendo el crecimiento intelectual, ¿sí? O un desarrollo intelectual también, en el cual ustedes puedan ir pasando de ciertas habilidades de orden superior, como ya ustedes pueden hacer comparación. Si a algunos de ustedes les gusta la lectura y si ya en esta semana van a hacer algunas lecturas, ¿sí? Acerca de la biología, de la ecología y demás. Ahora, es fácil que las relaciones porque tú ya en primaria o en secundaria o a lo largo de tu vida has hecho lecturas. Entonces tienes punto de comparación. Eso es algo que no lo pueden hacer los de preescolar porque todavía no han leído mucho. Entonces, ¿de dónde comparan? ¿Sí? Entonces, estas actividades son muy importantes y que nosotros ubiquemos qué es el conocimiento. Entonces, en el conocimiento, como vimos en el fenómeno, tenemos sujeto y objeto de conocimiento. A esa relación de objeto de conocimiento con sujeto de conocimiento se hace una abstracción, ¿sí? Tú llegas a abstraer algo de la realidad y eso te va a dar como resultado una idea y posteriormente un concepto y posteriormente ya argumentos, algo más ya más complejo, ¿no? Bien, entonces, hablando del conocimiento, que es esta relación entre un sujeto y la realidad, que en el cual lo importante, a ver, es que fíjense que también en ocasiones, si nos quedamos en un conocimiento muy sencillo, también nos puede traer problemas, porque hay quienes se quedan en un conocimiento muy contemplativo, en el cual admiras lo que hay a tu alrededor, ¿sí? Pero no elaboras conceptos, no te quedas con ideas, con nada. Simplemente haces la apreciación de tu entorno, de tu contexto, simplemente para qué, pues por gusto, ¿sí? Como de manera intuitiva. Pero lo interesante aquí, ya en la parte científica, es que de observar la realidad, tú puedas abstraer cierto conocimiento que te sirva para elaborar conceptos, ideas y argumentos, que eso es lo valioso, ¿no? Bien, entonces en esto del conocimiento, aquí eso es algo que hemos pasado nosotros por eso, que en ocasiones tenemos un conocimiento doxa. El conocimiento doxa se refiere al conocimiento cotidiano. Si ustedes les preguntan algo, pues tienen una opinión, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, ¿qué opinan acerca de la pandemia? Ah, pues considero que es algo que nos está afectando en la economía o que también pues tenemos que cuidarnos porque la salud de lo primero son opiniones y a veces tienes creencias, son ideas, pero no son todavía argumentos confiables. Si pasamos al conocimiento científico, ¿verdad? Un conocimiento que se llama epísteme, ya esto es un concepto desde los griegos, el conocimiento epísteme o científico ya te puede dar como resultado argumentos, porque tú ya tienes fuentes confiables, has investigado de diferentes fuentes confiables y eso te da como resultado argumentos, ¿sí?
al sumar diferentes ideas, ¿sí? Tú te haces de diferentes ideas, las filtras, ¿verdad? Dices, esto me sirve, esto no me sirve, esto es confiable, esto no es confiable, te quedas con lo que realmente sea importante y confiable para tu investigación, y eso te va a traer como consecuencia argumentos, conclusiones. Estimados estudiantes, nos cuesta mucho trabajo, ahora que ustedes van a hacer reseñas y van a empezar a hacer ensayos y demás, nos cuesta mucho trabajo llegar a una conclusión. ¿Por qué te cuesta trabajo llegar a una conclusión? Porque no aplicas el conocimiento científico, porque no aplicas el método científico, ¿sí? En el cual es un procedimiento que te va a llevar. Si tú haces bien una introducción, si tú investigas de fuentes confiables, investigas un tema, lo desarrollas, ¿verdad? Eso, el que tú logres encontrar argumentos valiosos, argumentos interesantes, novedosos, confiables, eso te va a llevar a dar una conclusión. Pero como en ocasiones, y lo primero que investigamos es lo primero que redactamos, en ocasiones, pues más bien le tienes que preguntar al autor, porque pues prácticamente es como copiar y pegar. No son tus ideas. Si no interpretaste y no comprendiste nada, no vas a poder generar una conclusión. Por eso les cuesta trabajo a algunas personas dar una conclusión y mucho menos una postura, ¿sí? Tú puedes decir, concluyo que la pandemia es un invento. ¿Por qué? Porque consulté en la página de la UNAM, en una página del Politécnico, de un científico que dice esto y esto y esto. Ah, ok. Entonces, por lo tanto, ya si fijan, cuando nosotros ya decimos el por lo tanto, es decir, como la sumatoria de todas las ideas que dio anteriormente, o los argumentos que yo identifique, argumentos confiables, me van a llevar a un por lo tanto, es decir, a una conclusión. La sumatoria de esos argumentos o ideas confiables me llevan a una conclusión confiable y a asumir una postura, ¿sí? Entonces aquí están los dos tipos de conocimiento, y lo que nos interesa en este módulo es que ustedes tengan el acercamiento con un conocimiento científico. Entonces ya les comenté ahí que era el conocimiento científico, ¿verdad? En la actividad integradora 2, perdón, 3, ya me trabé un poco. En la actividad integradora 3, el procedimiento o los pasos que vienen ahí, no los voy a leer todos, pero los pasos que tienen ustedes ahí para llevarla a cabo, van a leer el artículo, papel o plástico. Es una revista que les recomiendo que la lean diario, ¿eh? Tienen, cada mes sacan esta revista, es de la UNAM, y vienen diferentes artículos sobre ciencia. Y son artículos muy accesibles, tienen también algunos tecnicismos o palabras científicas, pero pues ustedes las pueden investigar, ¿no? Es muy interesante, léanlos, la revista se llama Como ves de la UNAM. Entonces, aquí van ustedes a leer esto el artículo que se llama papel o plástico, ¿sí? Después respondan dos preguntas, bien, dos preguntas, lean el texto, ¿verdad? Aquí la otra semana es la diferencia, de la otra semana no leías nada. Ellos habían preguntas iniciales o preguntas de conocimientos previos. En este caso, simplemente lo que vas a hacer es hacer la lectura de papel o plástico de este artículo, y posteriormente vienen dos preguntas para rescatar algunos conocimientos, ¿sí? Posteriormente viene una tablita en la cual vas a tener que contestar algunas cosas. Lo de la tabla ahorita lo voy a ver más adelante, ¿sí? 4. Van a mencionarte 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Entonces ustedes aquí pueden seleccionar ejemplo. ¿Desde dónde creen ustedes que se aborde el problema de la basura? Obviamente, la ecología. Otro, la historia. Otro, pudiéramos decir, del derecho, acerca de leyes, que nos hablen acerca de cómo legislamos la parte de la basura. Ok, entonces ahí está la ecología, la historia y el derecho, ¿sí? Entonces van ustedes a investigar en 3 fuentes confiables, desde diferentes disciplinas, cómo se aborda el problema de la basura. Entonces, busquen ustedes hasta de diferentes ciencias, se puede ver desde la física, desde la estadística, desde la antropología, o sea, hay varias ciencias en las cuales ustedes pueden valerse para abordar el problema de la basura. Bueno, ahí ya terminaste, ¿sí? Eso de lo de aquí arriba, esta parte, es relacionado con el artículo papel o plástico, ¿sí? Ahora hay otro artículo que vas a tener que leer, ¿sí? Es de la misma actividad integradora 3, pero vas a leer ahora esta es una nota,
Esta es una nota que se titula ¿Qué dice tu basura de ti? ¿Verdad? Sí, ya es algo como más personal. El punto número 2, aquí vas tú a responder en un párrafo, ¿sí? Similitudes y diferencias que encuentras entre la postura de los autores de los dos textos, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿Qué es la postura? Pues estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algo. Entonces, ¿qué nos está dando a conocer el autor? Esto no viene, estimados estudiantes, no viene de manera explícita. ¿Qué es lo explícito? ¿Sí? Sería contrario a lo implícito. Entonces, no va a venir ahí en un párrafo exactamente que te diga, aquí está la similitud, aquí están las diferencias, aquí está la postura del autor. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que ustedes lean todo el texto y después se pregunten, ¿el autor está de acuerdo o no está de acuerdo con la problemática? ¿Sí? Hay autores que te pueden decir, no, el problema de la basura no tiene la culpa el ser humano, ¿sí? La parte de la urbanización, lo que es la demografía, ¿verdad? Entonces es un resultado natural. Pues si nosotros estamos habitando un territorio, pues obviamente se va a dar basura, ¿no? Va a dar contaminación, pero la contaminación la vamos a ver igual que la violencia, la vamos a ver como un fenómeno natural, algo pues que se tiene que dar. Y hay autores que te van a decir, no, esta situación ecológica, ¿verdad? De la basura es provocado por el ser humano, por la falta de conciencia. Eso es lo que ustedes tienen que ver de los dos textos. Del primero, que es papel o plástico, ¿verdad? Van ustedes a preguntarle al autor, ¿sí? ¿Qué postura tienes? Es decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Le genera algún conflicto al autor? ¿Sí? ¿Quiere crear conciencia el autor? ¿O qué es lo que quiere provocar con este artículo? Al igual, ¿qué dice tu basura de ti? Le preguntamos al autor, a ver, ¿qué postura tiene? Es decir, si está de acuerdo o no está de acuerdo con la problemática planteada, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿qué es lo que quiere generar con este artículo? Generar conciencia, dar a conocer nada más la problemática, promover un proyecto, no sé. Entonces tienen que preguntarle al autor. Esto, si ustedes en el texto lo leen y dicen, ya sé de qué trata, estás haciendo un resumen o una síntesis, pero si tú en cada párrafo que vayas leyendo vas haciendo preguntas, ¿qué va a suceder? Vas tú al final a quedarte con la intención del autor, con la postura del autor, porque le haces preguntas al texto. Entonces hay que acostumbrarnos a hacerle preguntas al texto para que puedan ustedes obtener la intención del autor y la postura del autor. Pero acuérdense bien, de la postura no es decir, ¿cuál es la postura del autor? Pues está sentado y con los brazos, o sea, no se refiere a eso. Hay alumnos que me lo han puesto, aunque nos dé risa, pero hay como que la postura, o sea, estaba parado y yo creo que estaba redactando el texto, pero no se refiere a eso. La postura es si el autor está de acuerdo o no está de acuerdo con la problemática planteada y precisamente por qué lo redacta. ¿Por qué redactó eso? ¿Te quiere convencer de algo? ¿Quiere crear polémica? ¿Quiere debatir? ¿Sí? Con otros especialistas. O sea, ¿qué es lo que pretende el autor? Esa es la postura. Bueno, ya que ustedes ubiquen lo parecido, las similitudes y las diferencias que encuentras entre las posturas de los autores, ¿sí? Tú puedes decir, entonces, ahí la postura. Considero que las posturas se parecen porque los dos autores están de acuerdo en que mejoremos nuestro medio ambiente a través de, se parecen en algo. Entonces tienen similitudes las posturas de los autores. Pero también son diferentes porque uno lo está abordando desde la historia y el otro lo aborda desde la ecología. Por lo tanto, ¿sí me explico? Entonces vayan ustedes ahí viendo qué opina cada autor, qué postura tiene cada autor y que esto te lleve a identificar las similitudes y las diferencias. Ya por último, prácticamente en esta actividad, lo que vas a hacer es en media cuartilla, fíjense, en media hoja, vas a responder a la pregunta. Esto es algo muy personal, ¿sí? Esto no viene en el texto, no viene en ninguno de los dos textos, entonces esto es de ustedes. ¿Cómo crees que afecta este problema en tu vida, Thierry? Entonces, aquí váyanse, yo ya les había comentado la otra semana, váyanse por niveles de concreción. ¿A qué se le denomina niveles de concreción? De lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Es decir, particular, pues tu persona, ¿no?
Entonces, desde mí, o sea, el que exista esta problemática de la basura, de la contaminación, de qué manera me afecta, o sea, me deprime a lo mejor como persona el que digo, o me puede decepcionar. Hay personas que nos llegamos como a decepcionar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuidan tanto el medio ambiente y cuidamos los animales y cuidamos, estamos tan al pendiente así de lo de la basura y que no haya, y llega un momento que a las demás personas no les interesa. Entonces, esta problemática de gente inconsciente, de a ustedes les afecta de alguna manera, entonces sí, considero que a mí me deprime, me decepciona, o tal vez tengo esperanza de que algún día, no sé, planteenlo de esa manera. A tu familia, vámonos con niveles de concreción. Ya hablamos de lo personal, ahora váyanse con la familia. La relación de mi familia, con mi familia, sí se ve de alguna manera perjudicada, ¿no? O digamos, sí veo que hay cierta tensión. ¿Por qué? Porque tengo hermanos o tengo familiares que la verdad son muy sucios. O sea, no les, ahí en la casa el tiradero, siempre estamos insistiendo de que hay que permanecer, que tengamos limpia la casa. Y entonces, siempre entonces, váyanse mostrando ejemplos, anécdotas, cosas de su experiencia, ¿no? De la experiencia personal. Y ya después, pues ahí ya van mostrando también de la comunidad. Si a ti te afecta esta problemática, ¿verdad? Cuando sales, pues a mí sí, o sea, veo que es muy sucio, o sea, de los lugares en ocasiones que vives así de los vecinos que te tiran la basura o que la dejan ahí la bolsa y ya se tiró todo la, o sea, ves cosas relacionadas con eso y mencionen todo eso. Me perjudica que en mi comunidad también haya personas que no valoren esto, que sean inconscientes, que sí. Entonces, váyanse de lo personal, la familia, la comunidad, el municipio, y vayan diciendo de qué manera te afecta que México, en México, que no haya conciencia o que no haya, ahora sí que propuestas reales en cuanto a la ecología o políticas gubernamentales que tengan que ver con lo ecológico. Todo es nada más de pura pantalla, como las empresas ahorita ya ven el fenómeno que es el greenwashing, estamos dando productos ecológicos, estamos produciendo cosas ecológicas, dicen las empresas, pero a veces es pura mentira. Ya cuando ves especificaciones e investigas y te das cuenta que es pues por vender o lo hacen por moda, porque la gente que le gusta la ecología, lo de la ecología, ay, mira, hay un producto ecológico y lo compras y en lo que sé ni es cierto. A veces son falacias o son mentiras, ¿no? Bien, estimados estudiantes, lo que realicen entonces de lo anterior, lees esto, tienes dos preguntas del artículo anterior de la revista Cómo ves. Una tabla, ¿verdad? Los tres ejemplos de tres disciplinas que aborden el tema de la basura. De acá sería el párrafo que vas a redactar con similitudes y diferencias de las posturas de los autores, la media cuartilla de la pregunta que les acabo de mencionar. Eso hay que integrarlo en un documento. Se integra en un documento y es lo que vas a subir de esta actividad. Recomendaciones. Entonces, aquí están los recursos. Vean los recursos que tenemos en plataforma. Estos son los recursos que directamente se relacionan con la actividad integradora 3, la biología en mi vida. Entonces, el recurso ciencia, conocimiento científico, biología, biología en la vida cotidiana, relación de la biología con otras ciencias, ecosistemas, intertextualidad e interdisciplinariedad. Eso que parece trabalenguas también. Entonces, estos son los recursos que se relacionan con la actividad integradora 3. Ahora, del texto papel o plástico, recomendación como la otra semana, rescaten las ideas principales. Es importante que ustedes lean y que rescaten lo principal y que sepan la diferencia de las ideas secundarias. Las ideas secundarias son complementarias. Entonces, cuando hay ejemplos, explicaciones, datos estadísticos, anécdotas, todo eso es complementario. Tú identifica en los párrafos, identifica cuál es la idea principal del texto. Entonces, ya identificando eso, lo demás va a ser pura paja, lo demás sirve para complementar. Entonces, es muy importante que ustedes ya en los textos, para que no se pierdan, porque después, ¿desde dónde se aborda la problemática de papel o plástico de lo de la contaminación? Y no lo van a encontrar,
¿Por qué? Porque no saben identificar las ideas principales. Entonces, identifiquen cómo podemos identificar ideas principales haciendo el ejercicio, el hábito de la lectura, leyendo más, leyendo más, leyendo más y deteniéndome en los párrafos para ubicar si existe algo importante en cada uno de los párrafos. Y eso que relaciónalo también con el título. Desde ahí, si sabes que se va a hablar de la ecología, pero ¿qué se va a hablar de la ecología? Y ahí ubicas la idea principal. ¿Sí? Entonces, no se me vayan a confundir con las ideas secundarias. También realicen una síntesis del texto para que contesten las preguntas. ¿Sí? Al final, tengo las ideas principales. A ver, las voy a conectar. ¿Sí? Las voy a explicar con mis propias palabras y voy a dar una conclusión. Háganlo sin necesidad de que se los pida la actividad, porque para contestar la tabla, para contestar las preguntas, les van a servir ideas principales y que tengan una conclusión. Eso les va a servir porque después ya no se van al texto. Ay, me están preguntando esto en la tabla. Voy a ir otra vez al texto y lo voy a leer todo. No, ya vete al resumen y a la síntesis que hiciste. ¿Sí? Bueno, para completar la tabla, revisen el recurso que hace referencia al método científico. Hay un recurso de los que les mencioné hace un momento que habla sobre el método científico. Si quieren contestar lo de la tabla, váyanse a este recurso que les va a servir. ¿Por qué? Porque les habla de los pasos del método científico, ¿verdad? O sea, la observación, de la demostración, los pasos del método científico. Entonces, al mencionar los tres ejemplos, acuérdense de los tres ejemplos de cómo abordan otras disciplinas el tema de la basura, investiguen algunos artículos que hagan referencia al tema. Esto tienes que ir a decir, la basura, ¿sí? Desde la historia, ¿sí? Desde una visión histórica, ¿sí? El tema de la basura desde la economía, ¿sí? O sea, porque también hay personas que viven de la basura. Entonces podemos ver desde la ciencia de la economía cómo se aborda la basura, pero vayan desde un buscador o un motor de búsqueda ahí de internet, ¿sí? Investiguen precisamente qué dice la economía de la basura, cómo se aborda el tema de la basura desde la historia, desde la antropología. Lo van a encontrar desde diferentes ciencias y eso es lo que van a tener que hacer. Pero busquen artículos que hablen sobre cada una de las ciencias, cómo abordan la basura. Del otro texto que dice Tu basura de ti, dice, identificar las posturas de los autores, ya les dije cómo, que es una postura, ¿sí? Si ustedes me preguntan, ¿qué opina usted de la pandemia, maestro Oliver? Ok, yo les digo, les voy a decir, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que estemos tomando estas medidas. ¿Por qué? Por esto, por eso. Entonces, el maestro Oliver no está de acuerdo en que se estén cerrando las tiendas, que haya, porque en otros países todo lo abren, o sea, todo está abierto. Nada más lo que sí se tiene que extremar son medidas de higiene y mejorar nuestro sector salud. ¿Verdad? Si nosotros no estuviéramos tan preocupados si tuviéramos servicios de salud de calidad. Entonces, ¿por qué estamos preocupados? Porque no lleguemos al hospital, porque no va a haber suficientes camas, ni enfermeras, ni médicos. Entonces, ¿por qué otros países no se preocupan? Porque ellos sí tienen un servicio de salud de primera y de calidad. Entonces, si a mí me preguntan, esa es mi postura, ¿no? Entonces, te voy a decir, Maestro Oliver está de acuerdo con esto, pero no está de acuerdo con esto. Eso es lo que quiero que ustedes vean de los autores, que identifiquen por qué los autores piensan de cierta manera y en dónde están parados, ¿sí? O sea, ellos desde dónde están criticando. Bien, al redactar la media cuartilla, respondiendo a la pregunta ¿cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria?, reflexionen sobre situaciones reales de su contexto y comparen lo que leyeron en los artículos y también busquen soluciones. Eso ya se los había comentado, ¿verdad? Cuando redacten la media cuartilla. Sobre todo también pueden buscar no solamente explicar cómo les afecta lo de la basura, sino también busquen soluciones. Vámonos a la actividad integradora 4, que es un poquito ya más breve. Un fenómeno natural. Ya sabemos los fenómenos naturales a qué se refieren, son propios del mundo natural, se originan por compuestos de factores físicos, químicos y biológicos a partir de sus propias dinámicas internas. Entonces, esto es algo que es de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, ahí vemos en estas imágenes, pues todo lo que se puede dar, ¿no? O sea, desde tormentas, huracanes, ciclones, tsunamis, incendios, o sea, todo eso, también sequías, o en ocasiones tormentas de hielo, ¿verdad? Que en ocasiones también pueden destruir un ecosistema, ¿verdad? Entonces, si se fijan ustedes, una tormenta, un huracán o un ciclón,
de cierta categoría, o como en Estados Unidos, ya han existido aquí, fíjense, antes no, yo no había escuchado desde hace tiempo que existieran tornados, y ya se han presentado en algunos estados del norte, de aquí en México, ya se han presentado tornados. ¿Ustedes creen que un tornado pueda modificar el ecosistema? Pues sí, porque hay de hecho algunos que la destrucción, si es uno que sea categoría 5, imagínense, o sea, prácticamente se lleva árboles, se lleva muchas cosas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. Hay un fenómeno natural, pero dependiendo la categoría o la magnitud, se puede convertir en ya no es un fenómeno natural, ya es un desastre natural, ¿sí? Entonces, eso es lo que, pues en lo que está en nuestra medida, pues debemos de cuidar, ¿no? Aquí están los pasos de la actividad integradora 4. Tiene que realizar una tabla con la información que se solicita también sobre los textos de la primera columna. Entonces, aquí van ustedes a leer 5 textos, ¿verdad? Entonces, aquí yo lo que les recomiendo, dependiendo de lo que te vaya pidiendo la tabla, ¿sí? Vas a ir haciendo la lectura de un texto y contestas la fila de esa tabla que se refiere a ese texto. No la vayan a regar en el sentido de que lean los 5 textos y después vean la tabla y digan, vamos a... No, porque imagínense toda la información que tienen que ir poniendo en la tabla. Aquí lo recomendable es que veas columna número 1, el texto número 1 ya lo leí, lean texto por texto. Primero, el texto 1, ¿qué quiere? ¿Tiene este elemento del conocimiento científico? Sí, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque en el texto se menciona esto. Perfecto. ¿Desde qué ciencia se aborda el texto número 1? Es una ciencia formal porque se aborda desde las matemáticas. Ok. Entonces, sí quiero aquí en esta tabla que ustedes lean texto por texto. Entonces, texto 1, ¿sí? Para que se vayan, háganlo ahora sí que con paciencia, con calma. Texto 1 y contestas lo que se te pide en la tabla del texto 1. Texto 2, vas contestando. Váyanse así, porque hay quienes lo han hecho y me dicen, profe, es que está bien complicado. Pues es que estás leyendo todos los textos y después se te olvida la información y cómo quieres contestarla si ya te hiciste bolas. ¿Sí? Entonces, punto número 3, vas a responder a la pregunta, ¿las diferentes ciencias tienen algo en común? Con lo que ya mencionamos, ¿las diferentes ciencias tendrán algo en común? Claro. ¿De dónde parten las ciencias? Pues de la realidad, ¿no? ¿Las ciencias tienen un método? Sí. Aunque el método es diferente. ¿Sí? Entonces, ok, sí tienen método, pero los métodos también son diferentes. ¿Las ciencias tienen un objeto de estudio? Tienen un objeto de estudio. Entonces, aquí lo importante es que ustedes vayan contestando que las ciencias, si las diferentes ciencias tendrán algo en común. Pues desde lo que ya les dije, primero parten de la realidad. Tienen métodos, tienen objeto de estudio, ¿sí? Y hay otras cosas, ustedes ya las investigan. Una conclusión de media cuartilla respondiendo a la... Y ya después vas a hacer una conclusión. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Ya les mencioné yo ahorita un poquito. Váyanse y vean algo que haya ocurrido en su comunidad que consideren que afecta al ecosistema. Imagínense un derrumbe. Hay lugares en los cuales llueve bastante, ¿no? Y la tierra pues no está muy compacta o no es un lugar que sea habitable y pues en ocasiones ahí te estableces. Entonces imagínense un derrumbe o vives cerca de un río, ¿verdad? Y vienen un temporal de lluvia muy, muy fuerte y también pues, se puede llevar casas, puede modificar, o sea, han existido fenómenos naturales que modifican el ecosistema. Hablamos de la Ciudad de México donde se presentan los temblores y terremotos. ¿Creen que se pueda modificar su ecosistema si se presenta esto? Claro que sí. Entonces, respondan esta pregunta ya con su argumento, ¿no? Recomendaciones de esta actividad, revisen los recursos de esta actividad integradora 4, un fenómeno natural, método científico, fenómeno natural, explicar y entender un fenómeno natural y consultar información. Esos son los recursos que se relacionan con esta actividad. Al llenar la tabla, ahí está lo de la tabla, no crean que se me pasó lo de la tabla. Lee el texto e identifica las ideas principales, igual que en la otra actividad leer el texto e identifiquen primero las ideas principales. No se vale que ustedes lean los 5 textos y pues nada, ya, a ver qué dice la tabla. No, anoten, subrayen. Hay que subrayar, si se puede. Si no descargan, si no imprimen
los documentos o las lecturas, tengan a la mano un cuaderno o una hojita en blanco y ahí vayan anotando, esto es lo más importante, esto es importante, o sea, vayan ustedes, si no pueden subrayar, anótenlos ahí en una libretita o en una hojita en blanco y vayan estableciendo las ideas principales. También hagan una conclusión. A ver, ya terminé el texto número 1. ¿Qué puedo decir del texto? ¿De qué trató? ¿Cuál es la idea global? Entonces, considero que trata de esto y esto. Por lo tanto, a mí me parece que deberíamos de hacer esto. Ahí ya va tu conclusión. Pero traten de ustedes dar soluciones, de ver de qué manera se implican en esta problemática, ¿verdad? Para que realmente sea algo valioso, porque si no, es puro copiar y pegar. ¿Sí? Entonces, son las ideas del autor y no son las de ustedes. El tipo de texto se refiere... en la tabla, en el espacio que viene, ¿qué tipo de texto es? Puede ser informativo, periodístico. Informativo, pues puede ser una carta, un oficio, un volante, un tríptico. ¿Qué tipo de texto era? ¿Era informativo? Periodístico, obviamente, pues un periódico, un diario. Entonces, la nota que leíste era de un diario, de un periódico, ¿sí? Quería informar o dar a conocer algún hecho que ocurrió en cierto espacio y tiempo. Ok, es un texto expositivo. Entonces, en este caso, como un reporte o cuando se hace una investigación que quieres exponer tus resultados. Es un texto expositivo. Literario, tiene que ver con una obra de teatro, cuento, novela, fábula, un poema. ¿Es un texto literario o es un texto argumentativo? Es producto de una investigación, ¿verdad? O de un análisis de un científico o de un especialista y que tiene introducción, desarrollo y conclusión. Esos son los textos argumentativos. Les digo ya el secreto aquí, les voy a dar el tip. Prácticamente los que estamos viendo los textos de este módulo 3 son más de tipo argumentativo, la mayoría. Sí hay algunos que son expositivos y alguno que podemos encontrar periodístico, pero la mayoría están entre argumentativos, la mayoría, y expositivos. Bien, eso cuando en la columna de que les venga ahí en la tabla, tipo de texto, entonces ustedes digan, el que leí, el texto número 1 era un texto expositivo, va, ok. El texto número 2 era argumentativo, el texto número 3 argumentativo, el cuarto periodístico, ok. Eso es lo que tienes que poner, no le pongan más rollo, nada más tienes que poner una palabra. Identifica el tema, solamente redacta la síntesis. Por eso les decía que cuando terminen ustedes de leer el texto, hagan una pequeña conclusión y digan, por lo tanto, este texto trata acerca de esto y nos sirve para esto. Entonces, ya existe una síntesis. Por lo tanto, cuando llegues a identifica el tema en la tabla, en esa columna, vas a poner esa síntesis que ya hiciste del texto. ¿Sí? La postura del autor. ¿Qué quiere el autor? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con el tema? ¿Quiere crear conciencia, politizar, polemizar? ¿Qué es lo que quiere el autor? ¿Sí? O sea, ¿está de acuerdo con lo que se presenta? ¿No está de acuerdo? Entonces, ¿qué opina el autor acerca del tema? ¿Sí? ¿Pero qué quiere provocar? Generar conciencia, politizar, ¿sí? Polemizar. ¿Ok? Entonces, tienen ustedes que identificar eso. No viene en el texto de manera explícita. Tú lo tienes que interpretar. Al llenar la tabla también, viene una columna que dice, ¿qué ciencia aborda el tema? Entonces, ¿qué ciencia aborda el tema? Nada más pone la ciencia. Entonces tú vas a decir, la ciencia que aborda, o nada, le pongan todo ese rollo, porque no es rollo. Más bien, nada más le pones biología. O es una ciencia factual o fáctica, química. ¿De dónde el texto número 3 se aborda desde la lógica? ¿Sí? Es una ciencia formal. Entonces tienen que ver ustedes el recurso que se llama clasificación de las ciencias. ¿Sí? Entonces, ya ustedes lo leen el texto y dicen, este texto tiene que ver con las ciencias de la computación. ¿Sí? ¿Eso qué es? Eso es una ciencia formal. La que son las fácticas son como la biología, la química, la física y todo eso. Las ciencias formales, que son más simbólicas, teóricas o abstractas, son como las matemáticas, la lógica, las ciencias de la computación. Lo único que tienes que poner en la tabla es decir, la ciencia, no ponga nada más de la ciencia, ya no le echen rollo, nada más pones matemáticas o nada más pones biología. Eso es todo. Te está diciendo desde qué ciencia se aborda el tema.
Y por último, en la tabla, al justificar lo anterior, busca argumentos. Entonces, la última columna te va a decir, ok, dices que se trata de la lógica. Y entonces te va a decir desde ahí, argumenta por qué dices que la ciencia que aborda el tema es la lógica. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de silogismos, como la lógica tiene diferentes silogismos o argumentos y son de premisas y llegar a una conclusión, por eso creo que se aborda desde la lógica. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Penúltima columna, decir, biología, se aborda desde la biología. Última columna, vas a justificar por qué dices que la biología es la ciencia que está abordando el tema. Muy bien, otros elementos de la actividad, investiguen por qué una fuente es confiable, ¿sí? Entonces, esto también es importante que ustedes vayan preguntándose cada semana, es decir, ¿esta fuente es confiable? ¿Sí? ¿Y por qué sería confiable? ¿Tiene datos del autor? ¿Tiene la página es confiable? ¿Es una institución? ¿Es una universidad? ¿Es la CNDH? ¿O estamos hablando de INEGI? Que son instituciones confiables, universidades confiables, ¿sí? Desde ahí. Y también tiene, por ejemplo, la editorial, o sea, vean todos los elementos de las referencias para que sepan si es confiable. Y también investiguen al autor, porque también se van a dar cuenta si el autor es ahí como que un profesionista o charlatán, o si realmente es un profesionista serio que ha escrito, que ha redactado varios libros, artículos o hecho investigaciones. ¿Sí? Investiguen qué tienen en común las ciencias formales y las ciencias factuales. Eso también es un elemento de esta actividad que tienes tú que ver si coinciden en algo las ciencias formales, como las matemáticas, la lógica, las ciencias de la computación, y las ciencias factuales como la química, la física y todo esto. Entonces, investiguen si hay algo. Sabemos que hay diferencias entre estas ciencias, pero también vean qué tienen en común. No se les olvide su foro aprendiendo, ¿sí? El foro aprendiendo, vayan compartiendo. Yo estoy entrando y si veo necesario el intervenir o darles alguna recomendación, pues lo hago. Y si no, pues nada más estoy al pendiente de los comentarios que están haciendo o las sugerencias, ¿no? Redactar correctamente, asuntos generales, redactar correctamente el nombre de las actividades integradoras. Perdón, todavía hay algunos alumnos que todavía no redactan bien, le ponen el nombre que sea. Entonces, al archivo que ustedes guarden, pónganle un nombre, redáctenle un nombre, el que les dice ahí, la nomenclatura que les da la plataforma. No le pongan ahí resumen o tabla, no sé qué, no. Pónganle el nombre que se les está sugiriendo a la plataforma. Resolver las actividades formativas. Recuerden que al final del módulo se les da una participación de plataforma, entonces sí se les da un porcentaje. Entonces, si ustedes hacen estas actividades formativas que están en verde, las integradoras son las que están en rosa y son las que acabo de explicar. Las formativas están en verde, háganlas porque también les da un porcentaje al finalizar el módulo. No olviden revisar los recursos de la plataforma. Aquí hay un error, es semana 12. De la semana 2, ya les sugerí cuáles les pueden servir para las actividades integradoras. Les sigo insistiendo en esto. Si algunos apenas me están subiendo el día de hoy, que es miércoles, una actividad, yo tengo tiempo para entre viernes e inclusive el lunes de la siguiente semana como límite para evaluarte. Entonces, hay algunos que están subiendo el viernes. Vean ustedes aquí en esta tablita, si tú subes la actividad, alguna actividad el viernes, yo todavía tengo hasta el miércoles o el martes de la siguiente semana. Entonces, hay quienes que me suben actividad el sábado o el domingo, y me dicen, profe, ya revísemelo. No, sábado y domingo no son días hábiles para los facilitadores, para los asesores virtuales. Por lo tanto, yo tengo una fecha todavía, porque hay varios que suben, sobre todo de viernes a domingo, ¿no? Entonces, si todos suben, la mayoría, 30, 40 trabajos, bueno, por 80 o 70, 80 trabajos, imagínense para revisar todos esos trabajos. Y aparte, sábado y domingo para los facilitadores son días de descanso, no son días laborables. Ahora sí, pues llegamos a la parte interesante. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, ¿sí? Y pues si no hay dudas, pues ya terminaríamos prácticamente con nuestra sesión. Adelante. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de las actividades. Sí, adelante, Jenny.
Sí, Sí, activa. facilitador, no tengo ninguna duda, pero sí me gustaría agradecerle la manera en la que explicó, sí puedo entender las actividades para poder realizarlas. Muchas gracias. Ay, no, gracias a ti. Ay, menos mal, Jenny. Sí, porque en ocasiones estas actividades me gustan mucho, pero a veces, híjole, sí nos quedamos los facilitadores así como con la angustia de, híjole, a ver si sí lo entendieron. Pero no importa. Bueno, sí importa, pero de todos modos estoy todos los días conectado. Entonces, como de ahorita hasta las 8 de la noche estoy conectado. Si me mandan un mensaje, pues que el detalle ya es cuando las empiezan a hacer y dicen, ay, aquí ya me quedó la duda. No la tenía, pero te surge ya cuando estás redactando. Entonces, si tienen la duda, no hay problema. Mándenme un mensaje ahí en la plataforma y yo se los contesto rápido. ¿Sí? Igual, si tienen alguna situación familiar, económica, ojalá y no de salud, ¿verdad? Pero si tienen una situación, profe, no la pude hacer, me atrasé, no la alcancé a terminar, no se angustien. Ahorita no estamos para estar angustiándonos ni estresándonos. Como está la situación, yo pienso que hay que ser más flexibles y más comprensivos. Me piden la extensión de tiempo, ¿va? Que no alcancé, es que el internet o me lo cortaron, pues así es, ahorita está así la situación, la crisis, ¿no? Entonces, que no tuve el internet, pues cuando te lo conectan, mándame las actividades, pídeme extensión. Lo importante es que las entreguen. Pero si me quieren pedir la extensión de la otra semana o de esta semana, no se preocupen. ¿Sí? No hay que estresarnos, menos ahorita como está la situación. Entonces, mándenmelo nada más con confianza, porque a algunos hasta les da vergüenza y no me mandan un mensaje pidiendo la extensión. Con todo gusto se las voy a brindar. ¿Sí? No, gracias, Jenny. Entonces, de todos modos, conforme vayan ustedes redactando, si les surge alguna duda, mándenme. Nada más sí me estoy tardando un poquito porque sí les dije que en plataforma no me han dado una solución porque a mí me llegan sus mensajes y si ahorita tengo 15 mensajes, ahorita entro y me salen 100 mensajes. El problema que hay en la plataforma con un servidor y con otros facilitadores tiene un problema que en lugar de mandarme los mensajes con dudas de ustedes, me está mandando también ¿cómo se dice? El informe de que subieron una actividad. Las actividades que están subiendo ustedes, la notificación me la está mandando como mensaje. Imagínense, ahorita yo tengo que estar como filtrando cuál sí es una notificación. Entonces, hay 30 notificaciones y pues esas no me interesan, que saber que ya las subieron, pues mejor voy a la actividad y las evalúo. Me interesa saber qué dudas, entonces tengo que estar revisando, desgraciadamente, todo eso, hasta que llego a tu mensaje. Si me tardo un poquito, una disculpa, es por esa situación, pero de todos modos diario les voy a contestar, nada más que me voy a tardar un poquito más por ese problema de la plataforma. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo tengo tengo una pregunta. Buenas tardes. Sí, sí. Donde dice, bueno, en la actividad de la biología en mi vida menciona 3 ejemplos de cómo abordar el problema de la basura. Al final de esa pregunta vamos a poner las referencias bibliográficas o las podemos poner hasta el último de la actividad, en la última hoja, por decir. No, mejor, sí, sería mejor que la pusieras al terminar, que digas, investigué que en el derecho, ¿sí? En lo que es de las leyes, hay una forma de legislar todo este problema de la basura. Entonces, y ya que expliques, ¿sí? Cómo lo aborda el derecho, el tema de la basura, el ejemplo, en la parte de abajo ponle ahí ya de una vez la referencia. Sí, sería mejor que la pongas ahí rápido, porque si no, si la pones hasta abajo, como son 2 lecturas y como son varios ejercicios o actividades dentro de esa misma actividad, entonces va a ser más confuso. Yo prefiero que mejor lo pongas ahí abajo. Pones el ejemplo, ahora, desde la historia. Entonces, investigas cómo aborda la historia el tema de la basura y abajo pones la referencia. Lo saqué de la revista Cómo ves, no sé, y lo mejor lo pones ahí abajo. No sé si... Ok, gracias. Era la única duda. Gracias. Pero sí, no, a ti. Muy bien, no, a ustedes gracias por preguntar. No sé si alguien más tenga dudas, si no, porque creo que ya les quité 5 minutos de su tiempo. Bueno, si no tenemos dudas, ya les comentaba a sus compañeras, ahí estoy diario, estoy de 4 a 8 de la noche
y pues ahí me mandan algún mensaje, si tienen algún comentario, de cualquier comentario o duda que tengan, mándenmelo por favor, no se queden con la inquietud. Bueno, pues ya los dejo para que trabajen porque imagino que tienen mucho que hacer, ¿verdad? Ah, Dana, sí, adelante, activa tu micrófono, creo que tienes alguna duda. Adelante, Dana. Sí, de lo que dijo de la compañera que fuera poniendo las referencias por el tema, yo ya lo hice, pero lo hice todo mero abajo, o sea, lo corrijo o lo acomodo así como explicó. No, ya déjalo así. No hay problema. Yo les decía por lo recomendable. Lo que pasa es que no lo especifica. O sea, la actividad te dice, pon las referencias, pero no te dicen en qué espacio. Ese es un área de oportunidad, ¿no? Pero lo importante es que las pusiste, ¿no? Entonces, pero lo más recomendable es que lo pongas como tu ejemplo y abajo la referencia. Eso te da, porque de otra manera si lo ponemos hasta abajo, pero eso no es un error de ustedes, eso es un área de oportunidad que tiene la plataforma, las indicaciones. Pero está bien, si ya lo pusieron, así déjenlo. Gracias. Sí, de nada. Bueno, ya los dejo porque hay trabajo, ¿verdad? Y pues vamos a seguir. Cuídense mucho, me da gusto verlos, algunos, verlas y también que aporten aquí en esta clase. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Un abrazo para todos y para todas. Gracias, facilitador, que tenga buen día. Buena tarde. Sí, buena tarde. Hasta luego. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Gracias, igualmente.